en las narraciones indígenas. Y lo importante no es tener o no tener la razón, sino mantener una conversación. Y yo creo que eso es muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que voy a ser muy breve? Porque yo la verdad quiero que los compañeros indígenas sean protagonistas en esta conversación. Parte de lo que me llevó a escribir el libro fue tratar de entender a partir de un evento que fue muy doloroso y muy violento, sin ninguna duda. Si la categoría que usamos para entender la historia a partir de una visión moral, es decir, la división entre buenos y malos, sirve o no sirve. Y mi conclusión o propuesta es que no sirve. El tema, aún un tema tan horrible como la conquista, es un tema en el cual sale a flote la naturaleza de los seres humanos en toda su complejidad. ¿Sí? En toda su complejidad. Y me llamaban la atención varias cosas que quiero señalar simplemente como puntos de partida. Uno es, los indígenas fueron incapaces de hacer nada frente a la conquista. Fueron pasivos, no tuvieron ningún margen de juego, no tuvieron ninguna posibilidad de establecer matices, alianzas, de mantener relaciones complejas entre sí mismas, entre ellos y los conquistadores, entre los esclavos que estaban llegando de África, después de que muchos indígenas fueron esclavizados, especialmente en esta región. Pues parte de la lógica de la conquista fue obtener esclavos. Y encontré una evidencia de que los indígenas fueron capaces de hacer muchas cosas de forma completamente activa, incluso participar en la conquista. ¿Sí? Uno empieza a leer cosas fantásticas, por ejemplo, Pedro Alvarado es un conquistador que llega a México, para dar un ejemplo, se casa con una mujer indígena de Tlaxcala y llega a conquistar Ecuador con 2,000 indígenas mexicanos. ¿Sí? Y muchos de ellos incluso sobrevivieron y fueron protagonistas en la fundación de Lima y algunos en la refundación de Cusco. Entonces, la idea que tenemos nosotros de que los indígenas fueron incapaces de hacer cosas con la conquista, que estos fueron los señores a caballo que impusieron todo, pues definitivamente no es cierta. ¿Sí? Hace 500 años, antes de la llegada de Gonzalo Rodríguez de Bastida, solamente existía el Duna. Por eso en nosotros, los indígenas, no existía la maldad. No existía, y lo dijo el hermano, nosotros pagábamos el impuesto a los dioses con el oro. A pesar de ser un metal precioso, para nosotros no tiene valor económico, pero sí un valor espiritual. El hermano lo dijo, mucho oro se llevaron los españoles, pero el oro más grande con que nosotros le pagamos a los dioses todavía está en la sierra. Pero no le vamos a decir dónde, eso saben los magos, ¿cierto? Porque después ustedes suben enseguida para arriba, para la sierra, vamos indígenas, y seguro que nos van a llevar y nos van a ofrecer y vamos para la sierra. O lo cambiamos por celulares, como nos cambiaron el espejo hace muchos años. Entonces, en ese sentido, en el momento de los 500 años, los que llegaron eran el Cancina, o sea, las fuerzas del mal. Ellos, los que llegaron a partir de 1525 y que entraron en contacto con nuestros ancestros, esas eran las fuerzas del mal. Por eso esas fuerzas del mal han querido permanentemente en todos estos 500 años acabarnos de alguna u otra manera. Y por eso han dejado herencias. Hoy algunas cosas que nosotros practicamos, y ustedes seguramente se dan cuenta, pero estos indígenas ya no son tan puros, ¿cierto? Ya usted mismo lo identifica. El otro día yo estuve en el mercado y pasó un señor
oye hermano mayor, usted no debe estar aquí en el mercado, usted tiene que estar allá en la sierra, corazón del mundo, haciendo pagamentos allá. ¿Para qué se viene? ¿Para qué se baja? Y yo me hice desentendido apenas escuchando. Y mis amigos decían, ¿a quién le estará diciendo eso ese señor? Yo me hice el que no era para mí, pero me estaba diciendo a mí, usted no tiene que estar aquí, tiene que estar allá arriba en la sierra. ¿Qué hace bajar aquí? Por eso las fuerzas negativas llegaron, y muchas cosas que nos trajeron esas fuerzas negativas como herencia, hoy son los que se constituyen en el peligro para nuestra cultura. Él le dijo, no, eso no es la respuesta. Entonces ustedes como la verdad, él quería era como que nosotros nuevamente, aunque nos sublevamos, pero nuevamente nos buscaron someter, porque eso es lo que se conoce como la resistencia de la cultura de los pueblos milenarios. Entonces en ese camino estamos. Como vamos a seguir conversando, entonces yo hago parte del pueblo Cori. También he estudiado, he escuchado historias y también un poco entender, pues, como la historia, pues, desde hace 500 años, es una historia muy reciente, ¿sí? Sino la historia desde que existe la vida, o sea, la historia desde cómo se crea la vida, la tierra, la naturaleza y nosotros. Porque la verdad de la historia está, digamos, para nosotros en la naturaleza. Desde la misma naturaleza se define por qué la existencia, por qué el comportamiento humano, y desde ahí parte entender la realidad de las cosas. Comparto esto porque, bueno, he escuchado desde esa historia, la conquista, digamos, la conquista no solo pensar aquí en América, sino desde a nivel global, desde Europa antes de lo que es ahora, antes de lo que es China ahora, siempre ha pasado en historia de conquista tras conquista, y lo único que yo a través de escucha de la sabiduría es que parece que esta historia ya viene existiendo desde más allá, para nosotros desde la espiritualidad.